Si tú quieres ser de ese top vendedores, si quieres ser de esos rockstars que cierran los negocios multimillonarios, definitivamente necesitas capacitarte en estas 3 habilidades específicas que te voy a contar el día de hoy. Soy Dan Macías de Sandler, tremendo gusto que me estés acompañando. Ya sabes, si no te has suscrito al canal, dale suscribir porque todas las semanas estamos posteando tips carnita para que aumentes tus ventas, para que superes tu meta de ventas absolutamente todos los meses. Entonces, ¿cuáles son esas 3 habilidades que todos los grandes vendedores tienen? Número 1, tienes que ser un gran entrevistador. Tienes que ser un gran entrevistador. Todos los vendedores saben que tienen que hacer buenas preguntas, pero yo quiero que lo lleves al siguiente nivel. Quiero que te vuelvas un gran entrevistador, así como lo hace Oprah o como lo hace David Letterman o como lo hacen todos esos individuos de los talk shows que hacen que la gente más impresionante del mundo se la pase bien con ellos. Entonces, ¿qué significa ser un gran entrevistador? Número 1, efectivamente tienes que ser muy bueno haciendo preguntas. Mi primer trabajo fue ni más ni menos que ser periodista. Y me acuerdo que lo primero que hicieron en ese periódico en el que yo trabajé por primera vez, uno de los periódicos más importantes de México, fue que nos metieron 2 semanas de entrenamiento intensivo a volvernos muy buenos periodistas, a darnos todas las herramientas para hacer grandes preguntas. Y una de las técnicas que me acuerdo que lo usamos hoy en día en Sandler para entender cómo se toma la decisión son las 6 preguntas del periodista. Nos decían, siempre que vas a escribir un buen artículo, tienes que hacerte las 6 preguntas del periodista. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y quién? Entonces, cuando nosotros en Sandler calificamos la decisión, esas son las 6 preguntas que hacemos. ¿Quién toma la decisión? ¿En dónde se toma la decisión? ¿Por qué? Etcétera. Y esa es una de tantas técnicas que tenemos en Sandler de cómo hacer grandes preguntas. Si quieres saber hacer grandes preguntas, léete por favor el libro de mi compadre Antonio Garrido, Asking Questions the Sandler Way, haciendo preguntas a la manera Sandler, tremendo librazo. Entonces, para ser un gran entrevistador, número 1, tienes que ser muy bueno haciendo preguntas, tienes que entrar a tus citas de ventas en plan de periodista. Decía David Sandler, no debes ver tus reuniones de ventas como citas de ventas, sino como entrevistas de ventas. Velas como entrevistas de ventas, ¿ok? Entonces, eso es lo primero acerca de ser un gran entrevistador. Lo segundo, los grandes entrevistadores hacen que su interlocutor se la pase bien hablando con ellos. Hay una gran anécdota en el libro de Dale Carnegie, Cómo hacer amigos e influir en las personas, en donde Dale Carnegie va a una reunión social y se sienta al lado de un botánico. Y entonces Dale Carnegie genuinamente le parece interesante el tema del botánico y le empieza a hacer preguntas y están hablando de plantas toda la noche. Pasan los días y el host de la fiesta se topa a Dale Carnegie y le dice, oye, fíjate que me topé a mi amigo el botánico y me dijo que eres un gran conversador. Y lo interesante es que Dale Carnegie lo único que estuvo haciendo toda la noche fue muchas preguntas, porque él no sabía nada de plantas. Lo único que estuvo haciendo fue grandes preguntas. Entonces, si tú quieres hacer que la gente se la pase bien contigo, haz preguntas y demuestra verdadero interés en lo que ellos están escuchando. Entonces, los buenos vendedores hacen que sus citas de ventas, o como decía David Sandler, sus entrevistas de ventas, sean momentos en donde el prospecto se la está pasando bien. Constantemente en nuestros entrenamientos nos topamos a vendedores, y a mí me pasaba también antes de tener las técnicas Sandler, que dicen, Dan, es que mi prospecto está reacio, es que mi prospecto no me tiene confianza, es que le hago preguntas a mi prospecto y no me contesta lo que le estoy preguntando. Probablemente no estás haciendo las preguntas de la manera indicada, no estás siendo un buen entrevistador y no estás logrando que tu prospecto se la pase bien cuando está contestando tus preguntas. Tercera cosa que tienes que hacer para volverte un gran entrevistador. Tienes que hacer preguntas tan profundas y tan diferentes a tu competencia que tu prospecto descubra cosas que no había pensado
antes de tener la conversación contigo. Te pongo un ejemplo de preguntas que hacemos en Sandler que hace que el prospecto se ponga a pensar diferente. Una primera pregunta que hacemos en Sandler es, oye, estos retos que te están sucediendo, económicamente, ¿cómo te están impactando? ¿Cuánto te está costando esta situación? Y muchas veces los prospectos no han medido cuánto le está costando el problema. Y en Sandler tenemos un proceso de 6 pasos de cómo ayudarles a través de más preguntas para que tú les ayudes a que cuantifiquen el valor del problema. Y así va a ser mucho más fácil para ti tener una conversación de precio después. Otra pregunta difícil que mucha gente no les hace, oye, ¿qué pasa si no haces nada? ¿Realmente vale la pena esta inversión? Porque ya llevas un tiempo con el problema. ¿No puedes seguir adelante tolerando el problema? Entonces, esto es una pregunta combinada con reversión negativa en donde pareciera que nosotros estamos diciendo como vendedores algo en nuestra contra, ¿no? Como casi como si no quisiéramos nosotros el negocio. Y eso lo que hace es que el prospecto se pone a pensar de verdad, oye, yo ya llevo tanto tiempo con el problema, ¿qué pasa si no hago nada? Entonces, cuando tú haces preguntas diferentes, haces preguntas originales, el prospecto, cuando te empieza a responder, se le ocurren cosas, se le ocurren claridades de mente, que si tú no le hubieras hecho esa pregunta, no se le habrían ocurrido. Y eso a ti te posiciona como un asesor de confianza en vez de como un vendedor. Y acuérdate, no te pueden percibir como mejor si primero no te perciben como diferente. Entonces, habilidad número 1 en la que tienes que entrenarte. Tienes que ser un gran entrevistador. Habilidad número 2. Tienes que ser un gran presentador. Es más, yo te diría un presentador extraordinario. Yo le he metido mucha plata, mucho tiempo a estudiar en cómo volverme un buen presentador y te lo juro que todo el dinero que le he metido a eso se ha vuelto tremendamente rentable. 3 situaciones particulares por las que es importante que tú como vendedor te vuelvas un gran presentador. Y por cierto, quiero aclarar algo. Yo soy introvertido. Entonces, hay gente que naturalmente son buenos presentadores porque tal vez son extrovertidos, tienen don de gentes, lo que sea. No es mi caso. De hecho, en mi carrera era obligatorio estudiar la materia de comunicación oral, en donde al final tenías que hacer una presentación frente a todo mundo. Y yo hice todo lo posible porque me convalidaran esa materia con otra materia. Entonces me fui al extranjero a estudiar un intercambio y ahí logré hacer maromas para que pudiera convalidar esa materia y no tuviera que presentar en público, porque a mí presentar en público me daba pavor. Pero bueno, la vida me llevó por distintos caminos y al final terminé pues siendo vendedor y con la necesidad de volverme un buen presentador. Y eso, estoy hablando a los 20 y tantos años, o sea, no estoy diciendo que yo me haya vuelto presentador desde que era mucho más joven, no, o sea, ya grandecito en la vida, pues. Entonces, si tú te lo propones, te puedes volver un buen presentador sin ningún problema, aunque seas introvertido, como en mi caso. Entonces, ¿por qué tienes que ser un gran presentador? Número 1, la más obvia de todas. Cerramos con presentaciones. Si tú quieres tener grandes cierres, cerrar los grandes negocios, esos no los vas a cerrar mandando una propuesta por correo electrónico. Esos los vas a cerrar cuando estés presentando frente a un comité de tomadores de decisión. Y hoy en día tienes que ser un gran presentador, no solo en vivo, sino tienes que ser un gran presentador también a través de Zoom o de Google Meet o de Teams o de lo que sea, ¿verdad? Entonces, tienes que ser un presentador versátil que tenga las habilidades de comunicación que sean impactantes para que las personas que llevan decidiendo si te compran o no te compran, después de lo que haya durado tu proceso, horas, semanas o meses, confirmen, esta es la persona con la que yo quiero trabajar. Y eso lo tienes que demostrar con tu lenguaje corporal, con tu tonalidad, con tus palabras. Si vas a utilizar una presentación, con esa presentación en PowerPoint o en Keynote o en lo que sea. Entonces, como vendedores, sin duda tenemos que hacer presentaciones de cierre todo el tiempo y por eso es importante que nos preparemos como grandes presentadores. Segunda situación en donde tienes que ser un gran presentador. Yo creo que todo vendedor
todo vendedor debe de tener por lo menos una buena charla preparada, una buena conferencia como herramienta de prospección. Una de las cosas que a mí me ha ayudado tremendamente a crecer mi negocio es dar charlas gratuitas. Probablemente tú has asistido a algunas de ellas. ¿Por qué fallan los vendedores y qué hacer para resolverlo? 5 claves para construir un equipo de supervendedores, etcétera, etcétera. Tenemos varias charlas gratuitas que yo he repartido a diestra y siniestra. Y me arrepiento de que las empecé a ejecutar como en el año 3 del negocio. Los primeros 3 años no hice yo ninguna charla gratuita, también por ese miedo a hablar en público. Y después que lo empezamos a implementar como estrategia, pues inmediatamente los números de audiencia, los números de nuevos leads que empezamos a obtener fueron muchísimos, porque piénsalo de esta manera. Yo antes tenía que hablar con tomadores de decisión uno a uno, ¿verdad? Y eso lleva tiempo. La primera charla gratuita que hice, logré convocar a 120 personas. Entonces ya no tenía que hablar con uno a uno, ya tenía 120. Oye, tal vez los 120 no eran tomadores de decisión, pero por lo menos 30 o 40 de esos sí eran tomadores de decisión. Y ya en una hora y media conmigo ya estaba avanzando un buen pedazo del proceso. Cuando inició la pandemia, el primer webinar que hicimos, 800 personas conectadas, imagínense, pasamos de uno a uno y luego 120 y luego 800, ¿no? Y ahora, pues gracias a Dios, continuamente tengo webinars donde hay más de 1000 personas. Entonces, si tú eres un buen presentador y puedes dar charlas gratuitas, puedes llegar a muchos leads al mismo tiempo. Y ya después de eso, al final les pones una encuesta y les pones quién quiere hablar conmigo y ya van a llegar filtrados. ¿Por qué? Porque ya te posicionaste como experto. ¿Ok? Entonces, piensa lo siguiente. Un vendedor que no hace charlas gratuitas tiene pocas probabilidades de posicionarse como experto. Si tú haces una charla gratuita que puede durar 20 minutos, no te estoy diciendo que tiene que durar una hora. Si tú haces una charla gratuita que dure 20 minutos y empiezas a repartirla en distintas agremiaciones, en cámaras de comercio, en coworkings, en asociaciones de emprendedores, poco a poco empiezas a posicionarte. Y entonces la gente que viene a ti después de esas charlas gratuitas ya viene contigo mucho más posicionado como el experto, como en el gurú, en el tema que sea que tú estés vendiendo. Entonces, segundo motivo por el que hay que ser un buen presentador, hay que hacer muchas charlas gratuitas. Gran herramienta de prospección que de manera exponencial te ayuda a llegar a muchísimas más personas a que si lo haces uno a uno, ¿no? Tercera situación por la que es importante ser buen presentador, porque te resalta en el networking. Si tú te vuelves un buen contador de historias, ya sea en los eventos sociales o en los eventos profesionales a los que vayas, la gente te va a querer escuchar. Y al principio va a estar una persona escuchándote y luego se acercan otros 2, otros 3 y le caes bien a la gente porque presentas bien una historia. Y puede ser algo completamente trivial y casual, pero a la gente le pareces agradable. Y eso sin duda es una gran herramienta para el networking porque resaltas. Es importante resaltar en los eventos de networking. Entonces, segunda habilidad que tienes que adquirir como vendedor, tienes que volverte un gran presentador. Tercera habilidad que tienes que tener como vendedor, tienes que ser muy bueno en el networking. A propósito, en la anterior hablábamos del networking. No basta con ser un buen presentador para utilizarlo en el networking. Tienes que volverte un gran networker. 3 situaciones que te recomiendo para que te vuelvas un gran networker. Número 1, vuélvete un experto en DISC. Si no tienes ni idea de DISC, te puedes meter a nuestro curso gratuito, el acelerador de ventas, y también puedes ir a escuchar el episodio 12 de Máquina de Ventas que se llama Una herramienta para entenderlos a todos. Ahí explicamos el DISC. Para los que ya conocen DISC, tú sabes que DISC es 4 estilos de comunicación. Las águilas, para los que ya conocen DISC, ya te la sabes, hay 4 estilos de comunicación. Las águilas, los loros, las palomas, los búhos. En la medida en que tú seas capaz de adaptarte a la persona que tienes enfrente, va a ser más fácil que le caigas bien a la gente. Entonces, ¿qué tienes que lograr como networker? Tienes que ser un camaleón. Tienes que ser capaz de adaptarte muy rápidamente a la persona que tienes enfrente. Si tú eres águila y tienes enfrente a un búho, te vuelves búho. Si tú eres loro y tienes enfrente una paloma,
te vuelves paloma, ¿ok? Acuérdate de la regla Sandler, que es una de mis favoritas. Las ventas es un show de Broadway actuado por psicólogos. Por psicólogos porque tenemos que entender cómo funciona la motivación y los estilos de comunicación humanos y rápidamente podemos discernir a quién tenemos enfrente. Y es un show de Broadway porque tienes que actuar. Las ventas no es el lugar para ser auténtico, las ventas no es el lugar para que seas tú mismo. Las ventas es un lugar en donde tienes que aprender a adaptarte a las personas que tengas enfrente para agradarlos, ¿no? Decimos todo el tiempo en Sandler, la regla de oro de trata a los demás como te gustaría que trataran, como te gustaría que te trataran, esa regla no es tan útil. Realmente la regla que nos gusta vivir en Sandler es trata a los demás como a ellos les gusta ser tratados. Entonces, para ser muy bueno en el networking, rápidamente tienes que entender a qué tienes enfrente y adaptarte. Segunda cosa en la que tienes que ser muy bueno en el networking. Tienes que ser muy bueno pidiendo y dando referidos. Pidiendo y dando referidos. Fíjate, es muy curioso cómo hay muchos vendedores que saben que los referidos, es decir, que un cliente te refiera a alguien o que un amigo te refiera a alguien, es una de las rutas de prospección más rentables. Porque evidentemente como te refirieron, pues eso significa que esa persona, como recibió el tip, la recomendación de su amigo, pues ya de entrada confía en ti, ¿ok? Y sin embargo, no nos atrevemos a pedir referidos. Entonces, no puede ser que como vendedor no te atrevas a pedir referidos. ¿El networking qué es? El networking es hacer conexiones sociales. Conexiones sociales. Dicho de una manera más transparente, el networking es hacer amigos. Que por cierto, tenemos otro video de cómo volverte amigo de tus clientes para que le eches una mirada. Entonces, tenemos que ser muy buenos haciendo amigos y eso significa que tenemos que ser muy buenos tanto pidiendo como dando referidos. Y acuérdate del 20-60-20 de los referidos. 20% de la humanidad te va a dar referidos, aunque no se los pidas. Maravilloso. 20% no te va a dar referidos, aunque se los pidas, ¿verdad? Gente, pues, yo diría mala onda, mala vibra. No seas así, por favor. Si te piden referidos, hay que dar referidos. De hecho, pues, karma, ¿verdad? O dharma, pues. O sea, si tú quieres recibir más referidos, tú tienes que dar más referidos. Entonces no seas de ese 20% que no da referidos. Y luego está el 60% que te dan referidos solo si se los pides. 60% de las personas te dan referidos solo si se los pides. Entonces hay que pedir referidos todo el tiempo. Y los eventos de networking son un gran lugar para llevar a gente y presentarlos a otras personas y para que esas otras personas te presenten con más personas, ¿va? Yo me acuerdo de Claudia, una amiga que fue gerente comercial de una cámara de comercio importante acá en Colombia, que me invitó a una expo en Corferias y me llevó stand por stand. Oye, te presento a Dan Macías, es el mejor entrenador de ventas que hay en todo el país, ¿verdad? Y hablaba, me echaba muchas flores y eso me ayudó evidentemente a cerrar negocios porque esta mujer tremendamente generosa me presentó con distintas personas. Entonces tienes que ser muy bueno tanto pidiendo como dando referidos para sacarle jugo al networking. Tercera habilidad que es importante dentro del networking, tienes que volverte un conector. Es decir, no pienses en el pedir y dar referidos solo como un tema de ventas, sino piensa en cómo puedes tú generarle recursos a las distintas personas. Siempre que tú conoces a alguien nuevo, lo que tienes que empezar a pensar inmediatamente es, ¿yo qué le puedo aportar a esta persona? ¿Le puedo aportar una recomendación de un libro? ¿Le puedo aportar una recomendación de un documental? ¿Le puedo aportar una recomendación de un amigo que se puede volver su cliente? ¿Le puedo aportar una recomendación de un proveedor que pueda ayudarle a reducir sus costos? Vuélvete un conector. Cuando tú te vuelves un conector, te vuelves un hub de información. Precisamente porque has venido haciendo tanto networking, empiezas a tener contactos de muchas cosas y la gente empieza a recurrir a ti. Te empiezas a volver que la gente te conozca es un activo para ellos, ¿ok? Y eso, a fin de cuentas, te posiciona como una persona en la industria a la que todo mundo quiere ir, a la que todo mundo le quiere pedir información, le quiere pedir consejo. Y eso evidentemente es muy rentable porque así obtienes muchísimos más contactos, ¿no? Entonces, 3 habilidades en las que tienes que ser un rockstar si quieres ser un vendedor superestrella. Número 1, tienes que ser
un gran entrevistador. Número 2, tienes que ser un gran presentador. Y número 3, tienes que ser un gran networker. Ahora, esto, como todo en la vida, no es sencillo. Entonces, piensa que para todo esto necesitas cuatro cosas. Número 1, necesitas entrenamiento. En el formato que tú quieras. El entrenamiento puede ser un libro, puede ser un curso en línea gratuito, puede ser un curso más pro, pagado, maravilloso. Pero necesitas obtener la información, tener la teoría. Número 2, necesitas un coach. Necesitas un coach que se siente contigo y que te enseñe cuál es la práctica del asunto, ¿ok? O sea, piensa, si tú vas a tomar un curso de buceo, se viene a mí el ejemplo porque una amiga está tomando un curso de buceo, oye, pues no sirve de mucho que veas todos los videos de cómo hacer el curso de buceo, ¿no? Necesitas que un coach de buceo se meta contigo primero a la alberca y luego que se meta al mar y te enseñe todos los detalles de cómo bucear. No basta la teoría, no basta el entrenamiento. Teoría, luego el coach. Después necesitas el acompañamiento. Es decir, no basta con las sesiones 1 a 1 con tu coach, sino necesitas que ese coach vaya y te acompañe en la vida real y te diga, oye, efectivamente está siendo buen entrevistador, efectivamente está siendo buen networker, efectivamente está siendo buen presentador. No necesariamente lo tiene que hacer ahí al lado de ti en la reunión, sino pues hoy en día con todo lo digital puede ver la grabación de la sesión que tuviste con X o Y cliente, o puede ver la grabación de la presentación que hiciste. Pero es bien importante que te acompañen, que te vean y que te den retroalimentación de cómo lo estás haciendo. No quieras tú solo volverte un gran entrevistador sin que nadie te esté dando retroalimentación, o volverte un gran networker sin que nadie te esté dando retroalimentación. Cuarta cosa que necesitas reforzamiento. Es decir, todos ya hemos tomado cursos breves y fueron cursos súper chéveres y puede ser que estuvimos 5 días enteros en el curso y no hicimos nada más que eso. Pero si no tenemos más entrenamiento después, si no tenemos un seguimiento y más reforzamiento después, pues después de esos 5 días puede que pase, no sé, tal vez un mes, 2 meses. Pero después de esos 2 meses vas a empezar a perder las habilidades que adquiriste. Probablemente va a haber retos que no alcanzaste a ver en esos 5 días iniciales del entrenamiento. Entonces asegúrate de que te programes una vez al mes, una vez cada 2 meses. ¿Qué tipo de reforzamiento vas a obtener? ¿Te va a acompañar tu coach otra vez? ¿Vas a avanzar a un curso más adelantado? Cualquier cosa, pero piensa que en el tiempo tienes que seguir practicando. No quieras volverte un experto solo con un entrenamiento puntual, sino que tienes que seguir reforzando, tienes que seguir yendo al gimnasio de esa habilidad que quieres, en la que quieres mejorar, ¿ok? Entonces, bueno, chavos, ahí lo tienen, 3 habilidades en las que tienes que ser un rockstar para volverte un vendedor superestrella. Tienes que ser un gran entrevistador, que la gente disfrute estar con tus preguntas. Tienes que ser un gran presentador para poder dar charlas gratuitas y llegar a muchos más tomadores de decisión, para hacer presentaciones de cierre extraordinarias y para resaltar en el networking. Y tienes que ser un gran networker para todo el tiempo estar creciendo esa red de amigos y de socialización que muy pronto se va a volver tremendamente rentable. Soy Dan Macías, espero que te haya gustado mucho este video. Por favor, compárteselo a tu amigo, tu amiga vendedora, tu amigo gerente o tu jefe. Cualquier persona que tú sientes que este video les puede servir, por favor, dale share y nos vemos en el próximo. Te mando un fuerte abrazo. ¿Qué hubo, raza? ¿Cómo están? Dan Macías de Sandler. Tremendo gusto que estés viendo este video. Muchas gracias por acompañarme. Como sabes, en este canal lo que buscamos es darte tips, tácticas para que seas un mejor vendedor, mejor vendedora, rompas tu meta todos los meses, y también para dueños de negocio que quieren aumentar las ventas de su compañía, tener una empresa más rentable y crear mejores equipos comerciales. Entonces, si no le has dado suscribir, por favor, dale suscribir para que nos veamos todas las semanas con un nuevo video que te ayude a vender más. Hoy te quiero contar algo que para mí es esencial, clave, y que veo que demasiados vendedores y demasiados dueños de negocio no están poniendo en práctica. Y es tener claro cuáles son las rutas de prospección que son más efectivas para ti. Como ya lo hemos explicado en otros videos, prospectar es conseguir nuevos clientes, salir a buscar nuevos clientes. Idealmente,
esa búsqueda tiene que ser dirigida a tomadores de decisión. Porque tanto tú como yo ya sabemos que si empezamos a llegar por abajo en las empresas, escalar es bien complicado, es súper lento, te topas con muchos egos, te topas con mandos intermedios que no te quieren llevar con su jefe y es una aventura y se alargan demasiado los procesos. Entonces, tu plan de prospección debe estar pensado para llegar directamente a tomadores de decisión. Es bien importante que tú escojas entre 4 y 6 diferentes rutas de prospección. No quiero que te enfoques solo en una o en dos, porque eso es muy ineficiente. Es poner todos los huevos en una sola canasta y eso es preocupante y no te va a dar suficientes buenos resultados. Y peor, te vas a frustrar. Entonces, ten súper claro que tienes que tener entre 4 y 6 diferentes rutas. Y hoy te quiero contar de cuáles son mis 5 rutas favoritas de prospección. Mis 5 rutas favoritas de prospección. Antes de que te cuente cuáles son mis 5 rutas favoritas de prospección, que por cierto, estoy grabando este video hoy en día, puede que en un año te diga que mis rutas favoritas son diferentes. Hace 2 años, antes de la pandemia, te prometo que mis rutas favoritas eran diferentes. Entonces, hay que irnos adaptando con los tiempos, ¿no? Ahora, ¿qué sí te quiero decir? Hay 2 tipos de prospección. Prospección activa y prospección pasiva. Prospección activa es lo que tú como vendedor, como vendedora, sales a buscar. Cuando tú controlas la acción. Te pongo un ejemplo. Yo envío un correo. Eso es prospección activa. Yo hago una llamada. Eso es prospección activa. Yo voy a un evento de networking. Eso es prospección activa. Prospección que hay que tener. Pero también hay que tener la prospección pasiva. Hoy en día hay demasiadas fuentes de prospección pasiva que son tremendamente rentables. ¿Qué es prospección pasiva? Hacer cosas para que los prospectos vengan a mí. O sea, prospección pasiva y marketing están íntimamente relacionados. Por ejemplo, prospección pasiva es crear contenido en redes sociales para que la gente pregunte por tus productos y servicios. Prospección pasiva es ir a dar una conferencia en una cámara. Eso es como una combinación, ¿no? Porque tú estás haciendo la chamba de conseguir el dar la conferencia, tú hiciste la alianza con la Cámara de Comercio para ir a dar la conferencia, pero al final son los que te escuchan los que tienen que venir a buscarte. Y esa es la parte pasiva de esa prospección, ¿ok? Mis 5 rutas, hay combinación de las 2. Otra división que hay en la prospección es prospección en frío o prospección en tibio o en caliente. La prospección en frío es cuando tú vas a buscar a gente que tú no conoces y que ellos no te conocen a ti. Cuando tú agarras un directorio telefónico y haces llamadas, ¿ok? Bueno, le hice así porque ya estoy viejito, pero el directorio telefónico puede ser en línea en una página, ¿verdad? Evidentemente en Google o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eso es prospección en frío. Prospección en tibio o en caliente es cuando ya hay algún tipo de relación con el prospecto. Por ejemplo, cuando vas a hacer networking, pues eso puede ser en tibio porque primero te haces compa, te haces amigo de la persona. O cuando pides un referido, por ejemplo, le hablas a un cliente y le pides que te dé referidos, pues eso es más prospección en caliente porque pues le está hablando a su amigo y con su amigo ya tiene confianza, entonces no es en frío, no es que vayas a hablar con un desconocido plenamente, ¿va? Entonces toma eso en cuenta. Ahora sí, te voy a decir mis 5 rutas favoritas para la prospección. No están en orden particular, ¿ok? Tengo, dependiendo del día, del mes, del momento, puede que me guste una más que otra. Una que me gusta mucho es referidos. Número 1, referidos. Acuérdate del 20-60-20 de los referidos. 20% de la humanidad te va a dar referidos sin que se los pidas. 60% de la humanidad te va a dar referidos solo si los pides. 20% de la humanidad no te va a dar referidos aunque los pidas. Este 60% del medio es el que nos importa. 60% de la gente te va a dar referidos solo si los pides. Entonces, de todo el mundo de referidos que tú puedes obtener, 3/4 partes tú tienes que pedirlo. Entonces, pídele referidos a todo el mundo. Pídele referidos a la gente que te compra, pero pídele referidos también a la gente que no te compra.
Cuando alguien te dice, oye, ¿sabes qué? No me interesa, no es lo que estoy buscando. O cuando tú descalificas a alguien, ¿sabes qué? Me da la impresión de que nosotros no somos la opción ideal para ti. Aprovecha y di, oye, yo no te puedo ayudar a ti, 1000 perdones, me encantaría ser la solución, pero pues no lo soy. Pero ya que yo no te puedo ayudar a ti, tal vez tú sí me puedas ayudar a mí. ¿Conoces a alguien que pudiera estar interesado en lo que nosotros ofrecemos? ¿No? Esa es una frase con la que podrías pedir referidos a la gente que te dice que no. Entonces, pedir referidos es de mis favoritas. Si haces cosas como las que yo hago, que soy coach, que soy entrenador, pues yo en todos mis cursos, al final, oye, recomiéndame referidos. Cuando la gente termina contenta por el curso, gran momento para pedir referidos. Cuando vas y haces una conferencia, gran momento para pedir referidos. Entonces, importante que estés pidiendo referidos. Busca en tu proceso de ventas y en tu proceso de entrega del servicio de qué otras maneras puedes pedir referidos. Segunda, que me gusta bastante, ex-clientes. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Con cualquier persona con la que tengo algún tipo de contacto profesional, intento agregarlos en LinkedIn. Por ejemplo, tan pronto yo agendo una reunión de ventas, incluso antes de la reunión, procuro agregar a ese personaje en LinkedIn. Cuando doy entrenamientos, le digo a la gente, hey, agréguenme en LinkedIn. Y el mail más importante que yo recibo todas las semanas es el mail en donde LinkedIn me avisa quién cambió de trabajo. Si alguien fue cliente mío, por ejemplo, un gerente de recursos humanos, fue cliente mío en una empresa, si yo me doy cuenta de que esa persona cambia de trabajo, ¿qué crees que pasa? Ahora es un nuevo cliente potencial. Sigo atendiendo a su empresa anterior, pero ahora esa misma persona me puede crear un nuevo cliente. Entonces hago el acercamiento, felicidades por el trabajo, qué maravilla. Y algunos inmediatamente me dicen, oye, me interesa que Sandler venga a trabajar con nosotros. Chévere, maravilloso. Y con otros me pongo en mi CRM, en Pipedrive, pongo, oye, ¿sabes qué? Nos vemos, más bien, reagendo en Pipedrive, buscar a esta persona para ver si es buen momento para retomar nuestras conversaciones. Entonces, LinkedIn, gran manera de mantener el contacto con la gente que conoce en el mundo profesional para que cuando cambien de chamba, si son un nuevo prospecto, pues vayas y completes la misión de ir a buscarlos. Número 3, videos en frío. Esta es una de las nuevas, es una que ha salido mucho en la pandemia y que prácticamente nadie lo está haciendo. Ahora yo, en vez de hacer llamadas y en vez de enviar correos electrónicos en frío, que era algo que antes hacía, ahora lo que hago es envío videos. ¿Okay? Entonces hay varias aplicaciones que tú puedes utilizar. Vidyard es mi favorita. Y lo que haces es, grabas tu comercial de 30 segundos en 90 segundos. Aquí te dejo la recomendación del video en donde puedes ver cómo grabo yo un video en frío, cómo estoy prospectando en vivo con algún cliente potencial. Y me gusta más que las llamadas en frío y que los correos en frío porque no dependes del tiempo del prospecto para que te conteste. ¿Okay? Eso que las llamadas en frío y que los correos en frío me gusta más por el hecho de que la gente te ve y te ve sonreír y pues el lenguaje corporal y la tonalidad tienen demasiado potencial de comunicación. Cuando escribes por correo, pues todo eso se pierde. Algunos estudios dicen que el texto es solo el 7% de la comunicación, mientras que en el video, pues te ves tú en acción y demuestras tu pasión y tu energía y eso me parece mucho más poderoso, mucho más chévere. ¿Okay? Y lo otro es que pues no te tienes que esperar de nuevo a que te conteste en ese momento, sino que tú lo envías y pues ya el prospecto lo verá a la hora que sea. Y Vidyard, que es el app que yo uso, te avisa cuando el prospecto ya lo vio. Entonces creo que eso es algo bien interesante. Entonces la prospección en frío que estoy haciendo, la estoy haciendo con videos en frío. Aquí quiero hacer una aclaración importante. Hablábamos hace rato de que hay que hacer prospección en frío y prospección en tibio o en caliente. Si tú lo piensas, de todo lo que te he mencionado hasta ahorita, el único que es en frío es los videos en frío. Entonces, todo lo demás es prospección en tibio o en caliente. ¿Por qué? Mi recomendación es que máximo el 25% de tu prospección debe de ser en frío.
máximo el 25% de tu prospección debe ser en frío. El 75% de tu prospección debería de ser en tibio o en caliente. Debería haber algo de relacionamiento. Trata la prospección en frío como algo más bien de último recurso. Oye, quiero llegar con una empresa, quiero llegar con un tomador de decisión, que es difícil de llegar. Primero busca un referido. Primero busca topártelo en un evento de networking. Primero busca que esté presente en un evento en donde tú vas a dar alguna charla antes de llegar en frío. Como último recurso, si no tuviste de otra, de una, puedes hacer el video en frío. Pero que la mayoría de tu prospección no sea en frío porque hay demasiado rechazo y es normal, es común. Por supuesto que hay un porcentaje de éxito, sin duda, y si lo haces bien, tu porcentaje de éxito aumenta. Yo, por ejemplo, enseño un método que tiene 77% de respuesta en correos en frío y es muy válido, pero llegar ahí es difícil. Entonces, no es hacer pura prospección en frío porque es cansado, es frustrante. Métele más bien prospección en tibio, prospección en caliente. ¿Va? Siguiente ruta de prospección que me encanta, y de hecho la estás viviendo en este momento, ¿verdad? Confesión aquí en público, es crear contenido. Crear contenido en redes sociales como puede ser YouTube, como puede ser Instagram. Gracias a Dios tenemos el podcast número 1 de negocios en Spotify Colombia que se llama Máquina de Ventas. Por si no lo has ido a escuchar, te invito a que lo escuches. Ahí abajo te dejo el link para que vayas y escuches Máquina de Ventas. Entonces, el crear contenido, lo que tienes que hacer es resolverle pequeños problemas a tu audiencia. No es crear contenido donde les vendas, sino donde les resuelvas algunos de sus dolores para que te posiciones como experto en la materia, para que tu marca se posicione como experta en la materia. Y eso es prospección pasiva, porque con el contenido lo que tú logras es que la gente venga a ti, sin tú, entre comillas, ir a buscarlos, en cuanto a que no los estás buscando directamente. Haces el contenido, la gente dice, oye, me está resolviendo este y este y este problema, vamos a ver si tiene servicios que me resuelvan problemas más grandes, y van y te buscan. Entonces, creo que hoy en día es bien importante crear contenido que le resuelva problemas a tu cliente. No importa que vendas, no importa que vendas. De repente la gente pensaba que cuando tú vendías algo muy ingenieril, oye, es que yo vendo tornillos, yo no puedo hacer contenido. Las marcas de ropa sí pueden hacer contenido, los restaurantes sí pueden hacer contenido, los comediantes sí pueden hacer contenido, pero los que vendemos tornillos no. Y si tú vas y buscas, hay casos de éxito de contenido de cualquier cosa que tú vendas. Cualquier cosa que tú vendas, tienes que ponerte creativo, pero puedes hacer contenido súper valioso, de nuevo, que sea relevante para tus clientes. Y te voy a decir mi última ruta de prospección, que gracias a Dios me trae muchos, pero muchos leads. Dar charlas o webinars gratuitos. Digo charlas cuando nos referimos a algo presencial y webinar cuando nos referimos a algo virtual. De hecho, tú sabes que yo tengo la fortuna de ser la persona que inició Sandler en Colombia y me tardé como 4 o 5 años en empezar a hacer charlas gratuitas. Y ahorita digo, ¿en dónde estaríamos si hubiéramos empezado con las charlas gratuitas desde el principio? Porque claro, la gran ventaja de las charlas gratuitas es que puedes tener a demasiados tomadores de decisión sentados enfrente de ti al mismo tiempo. Si tú haces una llamada en frío o buscas un referido, pues es una persona con la que estás teniendo el contacto. Pero pues en una charla gratuita literalmente puedes tener decenas, cientos o miles de tomadores de decisión escuchándote. Entonces yo creo que cualquier buen vendedor, seas dueño o seas vendedor de una empresa, cualquier persona que vende debe de tener una buena charla gratuita. Empieza con algo de 20 minutos, tipo una TED Talk. No sientes que tiene que ser algo de 1 hora o de 2 horas. No, puedes tener algo bueno de 20 minutos. Y ve a ofrecerlo a las cámaras de comercio, a las asociaciones de emprendimiento. Puedes ir a platicarlo en un podcast. O sea, hay 1000 lugares en donde puedes dar esas charlas gratuitas y empezar a posicionarte tú como experto o tu marca como experta. Y así la gente te va a ir a buscar también, ¿va? Entonces, bueno, ahí tienes mis rutas de prospección favoritas de hoy en día. De nuevo, puede que en un año grabe un video y sean cosas diferentes. Espero que te sirvan y acuérdate, no pongas todos los huevos en la misma canasta.
Tienes que tener una combinación entre 4 y 6 diferentes rutas de prospección y que máximo el 25% sea en frío. Y eso te prometo solemnemente que te va a traer muy buenos contactos con tomadores de decisión. Soy Dan Macías de Sandler. Tremendo gusto que me hayas acompañado en este video. No se te olvide darle suscribir si no lo has hecho ya. Y porfa, comparte este video con cualquier amigo, amiga, vendedor, dueño de negocio que crees que le pueda servir. Déjame ahí abajo en los comentarios cuáles son tus rutas favoritas de prospección. Creo que las mías son mías, pero hay gente que le gustan otras que también son muy valiosas y así la gente puede leer los comentarios y tener aún mejores ideas, ¿ok? Te mando un abrazo y te deseo mucho éxito y muchas ventas. Dan, me dijiste que tengo que calificar el presupuesto. Buenísimo. Ya califiqué el presupuesto de mi prospecto, pero no tiene suficiente lana. ¿Ahora qué hago? Te voy a contar en este video 3 cosas que puedes hacer cuando tu prospecto no tiene suficiente plata. Soy Dan Macías de Sandler, tremendo gusto que me estés acompañando. Si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete porque todas las semanas estamos subiendo nuevos videos para que aumentes tus ventas y superes incluso tu meta de ventas todos los meses. Entonces, cuando tu prospecto no tiene suficiente plata, ¿qué hay que hacer? Hagamos una recapitulación rápida. Sabemos que en Sandler siempre nos gusta calificar 3 cosas: dolor, presupuesto y decisión. Es decir, no le vendemos a todo mundo, sino que le vendemos exclusivamente a la gente que califica, y para que califiquen tienen que calificar en dolor, es decir, tiene que haber razones emocionales por las cuales los tomadores de decisión quieren una solución. Presupuesto, tiene que haber suficiente plata que sea rentable para ti. Y por último, decisión. Tienes que entender el proceso de decisión y tiene que ser algo que funcione para ti, que lo que tú les quieras ofrecer cuadre con el proceso de decisión de cómo ellos van a tomar la decisión. El día de hoy estamos hablando de presupuesto. Entonces resulta que tú recorres el embudo del dolor, haces un resumen del embudo del dolor, dices: estimado prospecto, déjame ver si entendí bien. Lo que tú me estás diciendo es que tienes el reto A, el reto B, el reto C. Y muy importante que en el resumen incluyas el impacto en el negocio. Y me estás diciendo, estimado prospecto, que estos retos te están costando X cantidad en plata. Tienes que monetizar el dolor. Si no sabes monetizar el dolor, búscate en este canal de YouTube el video de haz esto antes de dar descuentos. Búscate ese video y ahí explicamos cómo monetizar el dolor. A esa sección en el embudo le llamamos impacto en el negocio. Tú tienes que saber cuánta plata está dejando de ganar tu prospecto o cuánta plata está perdiendo tu prospecto por no tener tu solución. Para el ejemplo de hoy, vamos a suponer que el prospecto nos confesó: ¿sabes qué, Dan? Por no tener a mis vendedores entrenados, estoy dando demasiado descuento, no estoy llegando a la meta de ventas y eso me está costando alrededor de $500,000 al año. Vamos a suponer que me dijo eso el prospecto. Llego a la hora de hablar de presupuesto y le pregunto: oye, ¿tienes un presupuesto asignado para esto? Y dependiendo de lo que me diga, utilizamos varias de las técnicas Sandler para obtener el presupuesto. Total que vamos a suponer que el cuate me dice: ¿sabes qué, Dan? Solo tengo $10,000 para el entrenamiento. Y resulta que para mí $10,000 no es suficiente en este caso. Vamos a poner el ejemplo que no es suficiente. Oye, yo para entrenarlo en Sandler, por el tamaño de su equipo, lo que quieras, necesito más plata. Es decir, en principio el prospecto no califica por presupuesto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es la primera cosa que puedo hacer? Enfrentarlo al monto de su dolor. Enfrentarlo al monto de su dolor. Entonces, decirle: oye, fulanito, me queda claro que tienes $10,000. Gracias por compartirme ese dato, pero te quiero hacer una pregunta. Tú me acabas de decir que esto te está costando $500,000 al año. Si yo te dijera que con $10,000 no es suficiente para resolver el problema de los $500,000, ¿tú estarías abierto a buscar obtener presupuesto de otro lado para tener un monto de inversión más grande que efectivamente nos quite el impacto de los $500,000? Entonces, esa es la primera cosa que puedes hacer. Recuérdale: oye, a ver, tienes tanta plata, pero no es suficiente. Y recuerda que tu problema es de este tamaño. Con este presupuesto no nos alcanza a resolver un problema de este tamaño. Necesitamos un poquito más. Si tu problema es de este tamaño y yo te lo voy a quitar,
¿Estás abierto a que ese presupuesto aumente? Entonces, esa es la primera cosa que puedes hacer. Recuérdale la monetización de su dolor. Segunda cosa que puedes hacer. Puedes ofrecerle lo que en Sandler le llamamos una manita de mono o una manita de chango. ¿Qué es eso? Es ofrecerle una fase inicial, un diagnóstico, una primera etapa, una muestra. Es decir, no le ofrezcas todo el paquete o todo el producto, todo el servicio, sino ofrécele un pedacito con el objetivo de que se enamore. Oye, solo tengo $10,000. Listo, ya está. Entonces te propongo que hagamos un piloto. Te propongo que hagamos una fase 1. Y con los resultados del piloto y con los resultados de la fase 1, podemos hablar después de si podemos expandir la solución. Entonces, esa es la segunda alternativa. A veces a la fuerza queremos vender la solución completa y no necesariamente es lo mejor cuando estamos en un proceso inicial con un cliente o con un prospecto. Entonces, a veces puede servir que le ofrezcas algo más chiquito que sigue siendo rentable para ti, ¿ok? No te estoy diciendo que des un descuento agresivo. Estoy diciendo, véndele algo de acuerdo al presupuesto que tiene, que sea rentable, con el objetivo de que se enamore del servicio, del producto y después que le vendas algo más. Tercera cosa que puedes hacer si no tienes suficiente plata. Oye, resulta que lo enfrentaste a su dolor. Oye, tienes un problema de $500,000, necesitamos más presupuesto. ¿Se puede o no se puede? No se puede, Dan. Es lo único que hay. Ok, listo. Oye, bueno, te ofrezco un piloto, una fase más chica. No se puede, Dan. Necesitamos o que me vendas todo por este monto o no hacemos nada. Listo. ¿Eso qué significa? No califica el prospecto. Regla Sandler. No todos los prospectos califican para ser clientes. No te preocupes. No pasa absolutamente nada, ¿verdad? Sirve poner una analogía. Oye, no todo el mundo va a poder comprar el Mercedes o el BMW. No todo el mundo va a poder comprarse los nuevos Air Jordan impresionantes. Todos tenemos diferentes nichos de mercado. No es necesario que absolutamente le tengas que vender a todo el mundo. Algunos se ajustan en dolor, presupuesto y decisión y otros no se ajustan y no pasa nada. Entonces, la tercera cosa que tienes que hacer es descalificarlo. Oye, estimado prospecto, me da mucha pena, me encantaría poder ayudarte a resolver estos retos, pero me da la impresión de que en esta ocasión nosotros no somos la solución ideal para ti. Y después vas a hacer dos cosas. Vas a establecer un futuro claro y le vas a pedir un referido. Y entonces le vas a decir, oye, me queda claro que ahorita no podemos trabajar juntos, agradezco infinitamente el tiempo, te incomoda si te llamo en un año a ver si las cosas han cambiado. Y lo agendas en tu CRM, ¿verdad? Pones la siguiente actividad dentro de un año, llamar al prospecto si crees que vale la pena. Si definitivamente está descalificadísimo y crees que nunca va a ser prospecto, listo. Ni siquiera tienes que establecer el futuro claro. Y la segunda cosa que vas a hacer es le vas a decir, oye, mira, ya que yo no te puedo ayudar a ti, tal vez tú sí me puedas ayudar a mí. ¿Conoces a alguien que pudiera estar interesado en los productos y servicios que nosotros ofrecemos? Y le pides un referido. Acuérdate, 80% de las personas dan referidos, pero 3/4 partes te dan el referido solo si se los pides. Entonces, pídele el referido. Entonces, ahí está. Si el prospecto no tiene suficiente plata, te comparto estas 3 alternativas. Aplícalas, las puedes aplicar de manera escalonada a ver cuál te funciona mejor. Déjanos en los comentarios qué otras técnicas utilizas tú cuando los prospectos no tienen suficiente dinero. Y por favor, compártele a tu amigo vendedor, a tu amiga vendedora, a tu amigo líder comercial. Si sientes que se está enfrentando constantemente a esta situación, compártele el video para que le des esas 3 alternativas de qué pueden hacer. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Por lo pronto te deseo mucho éxito y muchas ventas.